Buenas noches, mi nombre es Víctor Manuel Madrid Mejía y estamos realizando el video con mi compañero Andrés Felipe Hernández Celis para Buenas la noches. materia cálculo multivariado del eje 4. Teorema de Green. La historia del teorema. El origen del teorema de Green nació del año 1828, cuando el matemático de origen inglés George Green publicó en privado un ensayo sobre las aplicaciones del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. De este ensayo solo se imprimieron 100 copias, la mayoría de las cuales fueron distribuidas entre amigos cercanos. Dentro de este ensayo, Green incluyó un teorema muy similar al que conocemos hoy en día con el nombre del teorema. ¿Qué es el teorema de Green? Es necesario hacer énfasis en el hecho de que tanto en física como en matemáticas, el teorema de Green establece la relación entre una integral de línea a nivel de una curva cerrada simple C y una integral de tipo doble sobre la región plana D, la cual es limitada por C. Como podemos ver en el gráfico, está la explicación correspondiente de lo que acabamos de enunciar. Dentro de este postulado se afirma que sean C una curva cerrada simple positivamente y origen diferenciable por trozos en el plano. D, la región limitada por C y F es igual a PQ, un campo vectorial en el plano. Si P y Q tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene D. Sin embargo, aunque se considera que el teorema de Green es de gran importancia científica, también se ha considerado como un caso especial del teorema de Stokes, y es que ambas teorías pueden aplicarse para trabajar de manera continua. La expresión del teorema de Green es la siguiente, como la podemos ver en pantalla. En el primer término se observa la integral de línea definida para la trayectoria C del producto escalar entre la función vectorial f y el vector r. C es la trayectoria definida sobre la cual se proyectará la función vectorial siempre y cuando esté definida para ese plano. F, función vectorial, donde cada una de sus componentes está definida por una función como tal, f y g. R es un vector tangente a la región R sobre la cual se define la integral. En este caso se opera con un diferencial de este vector. En el segundo término vemos el teorema de Green desarrollado donde se observa la integral doble definida en la región R de la diferencia de las derivadas parciales de G y F con respecto a X, E y respectivamente por un diferencial del área que no es más que el producto de ambos diferenciales bidimensionales de X de Y. Este teorema es perfectamente aplicable para espacios e integrales de superficie. Aplicaciones del teorema. El trabajo mecánico realizado por una fuerza F a través de una trayectoria C puede ser desarrollado por una integral de línea que se expresa como integral doble de un área mediante el teorema de Green. Los momentos de inercia de muchos cuerpos sometidos a fuerza externas en diferentes puntos de aplicación también responden a integrales de línea desarrollables como el teorema de Green. Esto tiene múltiples funcionalidades en los estudios de resistencia de materiales bajo uso, donde los valores externos pueden ser cuantificados y tomados en cuenta previo a la elaboración de diversos elementos. En general, el teorema de Green facilita la comprensión y definición de las zonas donde las funciones vectoriales están definidas con respecto a una región según una trayectoria. Teorema de Gauss. La ley de Gauss, también conocida como teorema de Gauss, fue enunciada por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Dicho matemático determinó esta ley en una relación entre el flujo eléctrico, que atraviesa una superficie cerrada, y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. El teorema de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en su interior dividida por la constante dieléctrica del medio. Aquí tenemos la ecuación del teorema, donde parametrización de E es el flujo neto de carga, E es la intensidad del campo eléctrico, ds es un diferencial del vector de superficie, Q es la carga contenida en la superficie y epsilon es la constante
constante dieléctrica del medio. Aplicaciones del método. En muchas ocasiones resulta más sencillo utilizar el teorema de Gauss sobre el flujo eléctrico. Para ello es común seguir los siguientes pasos. 1. Se escoge una superficie cerrada perpendicular al campo eléctrico y cuya área sea conocida para nosotros. Esta superficie recibe el nombre de superficie gaussiana y deberá envolver a la superficie que genera el campo. 2. Se aplica la expresión general del flujo eléctrico para cualquier tipo de superficie. Tenemos la expresión en pantalla. 3. El valor obtenido en anterior se iguala a la expresión del teorema de Gauss, que es la siguiente expresión. También se puede estudiar esta aplicación de estrategia en los siguientes casos. El campo creado por una esfera uniformemente cargada, el campo creado por una lámina plana uniformemente cargada y el campo creado por un hilo cargado uniformemente. A continuación, los dejo con mi compañero Andrés Felipe, que va a explicar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes establece la relación que existe entre una integral de línea con una integral de superficie. Además, este teorema generaliza varios teoremas del cálculo vectorial. Se nombra así porque George Gabriel Stokes, desde 1919 a 1903, a pesar de que la primera formulación conocida del teorema fue realizada por William Thomson y aparece en una correspondencia que mantuvo con Stokes, fechada el 2 de julio de 1850, Stokes puso el teorema como una pregunta en el examen de 1854 del premio Smith, lo que dio como resultado que ahora lleve su nombre. Aplicaciones del teorema. En electromagnetismo, el teorema de Stokes justifica la equivalencia entre la forma diferencial de la ecuación de Maxwell-Faraday y la ecuación de Maxwell-Ampère, y la forma integral de estas ecuaciones. Para la ley de Faraday, el teorema de Stokes se aplica al campo eléctrico E. Aquí podemos ver cómo es el teorema. Y también para la ley de Ampère, el teorema de Stokes se aplica al campo magnético. Gracias.